otra, otro, la parte 2 de lo que son las fichas técnicas de un aerogenerador. ¿Cómo te vienen en realidad las fichas técnicas, verdad? Bueno, tenemos aquí un aerogenerador de la marca Rise Energy. Ok, tenemos aquí los datos técnicos. Esto sí me parece que es de una empresa española. Ok, pueden encontrar aquí su página web, ¿verdad? Tenemos aquí su página web por aquí y pueden ir y entrar, ¿verdad? Entonces, tenemos este aerogenerador. El anterior era pequeño, ¿verdad? Era un poquito pequeño. Miren, esto de aquí ya vendría a ser de 9 metros, ¿verdad? 9 metros de diámetro total y tiene metros de 4.5 por pala. Bueno, miren, este es otro aerogenerador. Tiene eh, la forma ovalada, ¿no? Para aerodinámica en realidad. Y también es eh, azotavento, ¿verdad? Quiere decir que las palas, quiere decir que las palas están en contrario del flujo de viento, ¿verdad? La parte de adelante del aerogenerador, por ejemplo, eso quiere decir que el viento en realidad sopla de esta forma, ¿ok? Y se guía, ¿verdad? Así va a venir el viento, ¿ok? Es un poco diferente a los aerogeneradores comúnmente que vemos, ¿verdad? Entonces el viento va a venir así. Entonces es un poco diferente, ¿no? El viento va a venir en esta dirección, ¿ok? Va a chocar en la parte posterior, la parte de atrás, por decirlo, ¿no? ¿Ok? Entonces los álabes, por ejemplo, este tiene paso variable, quiere decir que va a girar esto también. Sus álabes van a girar, ¿ok? Sus álabes van a girar en su propio eje y también gira en esta dirección, ¿verdad? Entonces, un aerogenerador que tiene diferentes componentes en su fabricación o en su interior va a aumentar el precio, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el anterior video podría costar unos 7.000 euros, por ahí más o menos, ¿no? Esto ya se va un poquito más puede costar hasta unos 70.000 euros, ¿verdad? La última vez que he cotizado, 80.000 euros, ¿ok? Instalado, obviamente. Entonces, es una inversión grande, ¿verdad? Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene? Eso ya depende del análisis de factibilidad que nosotros hagamos, ¿no? Pero ahora, por la hora, estamos viendo este aerogenerador, ¿no? La ficha técnica, ¿qué es lo que nos dan? Mira, nos dan algunos datos importantes del generador. El generador, su radio de potencia máxima, 20 kilowatts, ya es considerable 20 kilowatts, ¿ok? Es de imanes permanentes, ¿no? Su ratio de potencia 18 kilowatts. El rotor, tenemos aquí un rotor, eh, los álabes, ¿no? Fibra de vidrio, el tamaño de la pala, el diámetro de la pala, el área barrida. Y miren lo más importante, esto de aquí, ¿ok? Su velocidad de rotor muy bajo, miren, 120 RPM, ¿ok? Este generador, el generador que tiene interno, es muy bueno entonces porque a pocas revoluciones ya no va a estar generando bastante energía, ¿verdad? Su potencia máxima ya va a llegar. Entonces, eso es muy importante que tenga bajas revoluciones. Mira, el pitch, quiere decir el pitch es cómo se controla, ¿verdad? Cómo se va a controlar lo que son el giro, este giro de aquí, de los palas, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Estas palas tienen un asistente, nos dice aquí, un asistente que va a decir, por ejemplo, en este caso el asistente va a ser este, esta, este control que tenemos aquí, que vendría a ser un anemómetro. Es un anemómetro, ¿verdad? Nos va a controlar que el pitch, ¿verdad? Para variar el eje de los álabes y obviamente reducir de repente la velocidad y tener una velocidad constante. ¿Ok? Si hay una velocidad mayor
que sobrepasa su potencia nominal de repente y no queremos, obviamente vamos a controlar mediante esto de aquí. Y se controla automático, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces estas cositas de aquí, estos encarecen al sistema, ¿no? Que tenga un control automático del giro, del paso variable. Entonces esto cada vez aumentan el precio del sistema. Entonces tenemos aquí viento, velocidad, ¿no? En donde empieza a girar, radio de velocidad. El anterior era 9.5, un poquito menos, ¿verdad? Este es un poquito más ya, miren, es 11 metros por segundo. Y su velocidad a la que debería cortarse, ok, se corta o se para a los 30 metros, miren, lo tenemos aquí, 30 metros por segundo. Y una velocidad en donde ya a partir de ahí ya podría fallar o tener consecuencias graves, 70 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, también tenemos el peso, muy importante para diseñar lo que es el mástil. En este caso, este fabricante vende con todo mástil, ¿ok? Lo vende con todo mástil. Bueno, entonces este aerogenerador tiene un peso de una tonelada prácticamente, ¿no? Una tonelada ya es considerable, es un aerogenerador grande. Recordemos que este aerogenerador es de 20 kilowatts, su potencia máxima, ¿no? Está dentro de esa categoría. Ahora tenemos también mira, diferentes tipos de mástil, ¿no? Tenemos un monoposte, el monoposte, eh, y tenemos sus alturas, ¿no? Alturas con las que vende este fabricante. También tenemos aquí una cosita muy importante, ¿verdad? Que vamos a entrar en algún momento, que vendría a ser la normativa IS 61400, que vendría a ser de aerogeneradores. Y en la clase 2 o el numeral 2 es para pequeños aerogeneradores. Y este es un eh, clase 1, ¿verdad? Aerogenerador clase 1 con regulación activa de lo que son el paso variable. ¿Ok? Entonces tenemos otra cosa importante. Importante. Nos da aquí el nivel de sonido, ¿ok? Que se mide en decibelios, ¿ok? Mira, a 60 metros, ¿cuánto? 46. A 100 metros, 40. A 180 metros, que un conjunto habitacional o una habitación tiene que estar para que puedas dormir tranquilamente, ¿no? Para que puedas conciliar el sueño tranquilamente. Eh, Mínimo tiene que estar a 180 metros de una casa. Por ejemplo, esos datos no lo tenía el anterior, no tenía el anterior, el anterior ficha técnica que hemos visto, ¿verdad? Entonces, este es un radio, son radios a los que el nivel de sonido no llega, ¿no? En este caso a 60 metros, 46, tiene diferencias, ¿no? A 100 metros y a 180 metros, que tiene que ser mínimo 200 metros, tiene que estar una casa, ¿no? Un conjunto habitacional o una casa para que pueda no perjudicar obviamente el sueño, ¿verdad? Entonces, estos aerogeneradores no son recomendables para zonas urbanas, ¿no? Porque tienen un alto sonido, ¿ok? Podría perjudicar, ¿no? Podríamos tener problemas. Entonces, pero en realidad tiene un bajo sonido, a pesar de todo, tiene un bajo sonido. Para una zona industrial está permitido, ¿verdad? Podemos instalarlo correctamente, ¿no? Incluso aquí en Perú también es permitido instalarlo en una zona industrial, pero una zona urbana ya es muy complicado, ¿no? Por el tamaño de este aerogenerador, ¿verdad? Miren, recordemos que tiene un rotor de 9 metros, ¿no? 10 metros prácticamente, ¿no? Entonces es bien grande, entonces ya tiene ciertas otras consideraciones, no tan solo el espacio, sino también el nivel de ruido que genera en estos aerogeneradores, ¿no? Puede ser molesto, no vamos a meter en muchos problemas si instalamos en una zona urbana, ¿no? O por lo menos tiene que estar a 200 metros de la casa más cercana. Entonces, eh, puede ser para zonas rurales, muy, muy importante, para bombeo solar también se utiliza bastante, para zonas industriales, también para lo que es telecomunicaciones, ¿no?
Entonces estos aerogeneradores son excelentes, ¿no? Tienen una potencia grande. Entonces eh, tenemos algunos otros parámetros que nos dice, eh, bueno, construcción anticorrosivo, ¿no? Contrato de servicio con la empresa, control remoto, store de tensión, quiere decir que va a detectar las tormentas, todo eso, ¿verdad? Entonces, y también aquí tenemos eh, el control pitch, que vendría a ser el paso variable, ¿verdad? Entonces, algunas otras cosas más importantes. Entonces, pero vamos a ir aquí a unos gráficos que nos está dando. Mira, en el anterior, en unos nos dan esto, ¿verdad? Mira, nos está dando la velocidad de viento y la potencia. Ok, en algunos aerogeneradores también nos dan otro gráfico para hallar el CP versus velocidad de viento, ¿no? Versus velocidad, que se mide en metros por segundo. Ok, esto también es muy importante que tenga. Si no, hay que pedirlo al fabricante, ¿no? Hay que pedirlo al fabricante gráficos, que es muy importante para ya aerogeneradores regulares. A partir de los 5 kilowatts ya me conviene tener un poquito más esto de aquí, sobre todo cuando es paso variable, ¿verdad? Entonces, para tener un control mejor, ¿verdad? Control mejor. Entonces, con este CP también puedo elegir el tipo de aerogenerador, su potencia nominal, todo eso. De repente, miren, nosotros tenemos aquí que su nominal es 12, ¿verdad? Y va a producir 18 kilowatts. Ese es el nominal. Pero eh, va a haber una zona en donde el aerogenerador va a aprovechar mejor la velocidad de viento. Y no puede ser, y puede ser que no sea en esta velocidad nominal, puede ser que sea en otro punto. De repente aquí, ¿verdad? Entonces tenemos la primera zona, dos y tres zonas, ¿verdad? En total. Entonces, bueno, este de aquí no. ¿Ok? Entonces, puede ser que su mejor aprovechamiento de energía, o sea, del viento, esté en este punto. ¿Ok? Esté a todo este punto de aquí y su velocidad nominal quede afuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? No podemos saberlo con este gráfico, pero sí lo vamos a poder saber con un gráfico eh, CP versus velocidad. Entonces, eso ya vamos a entrar. Entonces, es muy importante que nos den esos gráficos. Si no, tenemos que hallarlos. Entonces, miren, aquí nos está dando, ¿verdad? Velocidad y potencia. No nos está dando energía, que vendría a ser kilowatts hora, ¿verdad? Un gráfico. Pero sí nos está dando este cuadro de energía ya puntuales calculado. Miren, nos da la velocidad y la energía. Recuerden que la energía se mide en kilowatts hora y eso es lo que consumimos, ¿verdad? Y esto vendría a ser la potencia puntual, ¿verdad? En cierto momento, por ejemplo, tenemos 10 metros por segundo, va a producir 16 kilowatts. Está produciendo en ese instante, en ese momento nada más. Pero si pasa de repente un tiempo, ya se va a consumir, ya se va a convertir en, ¿verdad? Miren, se va a convertir en energía. 107, eh, bueno, 7800, ¿no? Eso es lo que nos está produciendo, pero miren, nos dice anual. Bueno, y esto lo dividimos entre 12 y tenemos el mensual, ¿verdad? Que nos interesa. Y mensualmente a esta velocidad, supongamos, ¿no? Estamos en un ejemplo, que nos va a producir una energía mensual de 8.983.3, ok, kilowatts hora, ¿verdad? Esto es lo que nos va a consumir en promedio mensual, ok. Entonces, de acuerdo a eso ya podemos saber, de repente dimensionar un sistema, ¿no? ¿Qué aerogenerador necesito? Eh, entonces, también se puede combinar con energía solar, ¿verdad? Ya hemos visto esto, cómo instalarlo. Eh,
bueno, cada marca, por ejemplo, Ryzen Energy tiene sus propios controladores y tiene su propio sistema, ¿no? Generalmente utilizan eh, aerogeneradores, por ejemplo, estos aerogeneradores pueden ser combinados con Victron Energy, con otras marcas, por ejemplo, Solis, ¿ok? También SMA, ¿verdad? También puede utilizar estos inversores, ¿no? Ya esto de compatibilidad tienen que comunicarse con su propio proveedor, ¿verdad? Entonces, es una manera de cómo te vienen los datos. Eh, por ejemplo, en este caso no nos está dando el CP versus velocidad de viento, por ejemplo, ¿no? No nos está dando. Entonces, de repente, un gráfico CP versus velocidad de viento podría ser de esta forma, ¿no? Así, puede ser, ¿no? Entonces, donde esto sería su velocidad, ¿verdad? Su velocidad ideal, ¿no? Obviamente va a ser un poquito menos, ¿no? Siempre menos. Por aquí de repente así, se me ocurre, ¿no? Entonces, en este punto va a ser su velocidad donde va a aprovechar su mayor capacidad. Entonces, el aerogenerador lo vamos a controlar o programar de tal forma que funcione siempre a esta velocidad. Y si pasa a esta velocidad, si pasa de repente a esta mayor velocidad, de repente pasa a 10, no sé, entonces ya aquí lo vamos a controlar con el pitch, ¿verdad? El pitch vendría a ser el paso variable, ¿ok? Paso variable del aerogenerador. Entonces, esto lo vamos a controlar. Que esto de aquí, este ala va a girar así, de tal forma que en su propio eje, ¿verdad? Y con esto vamos a impedir o vamos a tener una velocidad constante, prácticamente, ¿no? Esa es una forma de controlar esa velocidad y mantenerlo en ese punto, ¿ok? Mantenerlo a esa velocidad para que nos bote más o menos unos 15 kilowatts. 15 kilowatts de potencia, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que este no es su potencia máxima vendría a ser 12 y esto, sino que en este punto sería lo ideal, hemos dicho, ¿no? Lo que aprovecharía mucho mejor la velocidad de viento, ¿ok? Entonces, siempre vamos a tener a este punto, ¿verdad? Entonces, es una forma de controlar ese parámetro, ¿ok? Ese parámetro, mantenerlo en su zona ideal, sobre todo también para mantenimiento, ¿no? Desgastes del aerogenerador, todo eso repercute. Entonces, por eso siempre nos dan eh, otros gráficos también. En este caso no lo tiene, pero siempre hay que preguntar. Tenemos que preguntar si los tienen para que nos lo proporcionen, ¿no? Sobre todo el de mantenimiento para tenerlo en su mínimo mantenimiento, ¿no? De repente puede ser un poquito menos, puede ser 12. Entonces, esas curvas de los rodamientos también tenemos que tenerlo. Muy importante, ¿verdad? En este caso, Rise Energy nos da dos curvas de potencia y una de energía también para calcular. Pero en este caso nos da la energía anual entre 12 mensual, ¿verdad? Ya lo tenemos. Entonces, esa es otra ficha técnica de otro aerogenerador de otra marca, ¿verdad?